SCP-239 aparenta ser una niña de 8 años de edad, estatura de 1 metro y un peso de 20 kilogramos. El sujeto tiene pelo rubio de largo hasta los hombros. Tras una inspección cercana, los ojos del sujeto brillan en un tono gris verdoso. El sujeto parece emitir una forma de radiación anteriormente desconocida. Estas ondas parecen ser inofensivas en bajas concentraciones, pero en concentraciones mayores podrían descomponer la materia a nivel subatómico. Al parecer SCP-239 tiene la habilidad de hacer cualquier cosa que ella exprese la voluntad de hacer. En pocas palabras, la sujeto puede hacer cualquier cosa que ella quiera realizar sobre una base psicológica, mientras ella esté consciente. Afortunadamente, solo parece ser capaz de afectarse a sí misma y a su alrededor inmediato. Por lo tanto, si ella puede verlo, puede cambiarlo. Sin embargo, no sería el curso de acción más prudente tratar de probar qué tan poderosa puede ser. Parece capaz de crear y afectar materia viviente, por ejemplo, cuando un personal de clase D la lastimó accidentalmente, ella simplemente deseó que desapareciera. Por fortuna, cuando se le hizo sentir culpable por lo que había hecho, ella deseó hacerlo regresar. El instinto de autopreservación de SCP-239 la vuelve virtualmente invencible mientras permanezca consciente. La piel de la sujeto no puede ser penetrada por nada excepto SCP-148. Como un método para controlar las habilidades del sujeto, se le ha dicho que ella es una bruja. Esto, además de mejorar en gran medida la moral, le hace creer que es incapaz de usar sus habilidades fuera de una lista preaprobada de hechizos entregada por la Fundación SCP. Se espera con esto prevenir cualquier y todo intento de fuga. Sin embargo, el sujeto debe permanecer en calma en todo momento para prevenir cualquier deseo inconsciente de lastimarse a sí misma o a otros. Origen. SCP-239 atrajo la atención de la Fundación poco después de nacer. Aproximadamente 3 horas después de su nacimiento, el cuarto del hospital fue destruida por una explosión inexplicable. Se le informó a la prensa que fue debido a una fuga de gas. Los equipos SCP fueron despachados rápidamente para buscar en el sitio cualquier anormalidad. La única persona viva que pudieron localizar fue a SCP-239. Por los siguientes 8 años la sujeto se vio bajo el cuidado de la organización. A partir de 2012, el sujeto es mantenida en un coma médico inducido hasta futuras indicaciones. SCP-239 está contenida de manera permanente en el sitio 17. Nota del doctor, fechada en 12/26/04. ¿Quién demonios pensó que sería buena idea contarles sobre Santa Claus y luego decirle que es solo una historia? Ahora tenemos a otro potencial SCP con el cual tratar, pero que no podemos capturar porque es mágico. Reporte del Dr. A. Clef. Mi análisis de la situación me ha llevado a la conclusión de que el protocolo de SCP-239 es una contención inaceptable y un riesgo de seguridad. A pesar de que se han hecho, nuevamente, varias propuestas de usarla para contener otros SCP, el ejemplo de SCP-953 y otros, debe servirnos como un espantoso recordatorio de los riesgos de sobreestimar la capacidad de la Fundación para controlar los SCP con poderes de alteración de la realidad. Me gustaría también hacer la siguiente proposición. Se debe construir un instrumento punzante de SCP-148, capaz de penetrar en la piel de SCP-239, impenetrable bajo cualquier otra situación. Esta herramienta será usada para matar a SCP-239 mientras está dormida y sus poderes se encuentran neutralizados. Debido al peligro de que SCP-239 despierte y se resista a la eliminación, recomiendo que el personal operativo cargue consigo el SCP-668, con el fin de minimizar las complicaciones. Uno de los peligros de este procedimiento es la posibilidad de que SCP-239 despierte y perciba al operativo como un amigo o una buena persona, cambiando entonces la realidad para hacer esto verdad. Por esta razón me gustaría ser voluntario para llevar a cabo el procedimiento personalmente. Una revisión de mi archivo personal debe indicar que mi entrenamiento debería permitirme llevar a cabo la operación, incluso después de un cambio a la realidad de esta naturaleza. Clef. SCP-148 es una sustancia metálica compuesta de una variedad de elementos conocidos y desconocidos. La masa disponible total de SCP-148 es de 1.1 o 1.2 toneladas.
SCP-148 tiene un color gris verdoso con un tinte azulado y se oxida rápidamente en presencia de agua. La temperatura de fusión de SCP-148 es de aproximadamente 4500 grados y la temperatura de evaporación es de 9000 grados. SCP-148 tiene una densidad de 6,76 gramos por centímetros 3 y califica como HRC-39 en el test de dureza Rockwell. Exhibe propiedades materiales como fuerza, ductilidad y manejo de trabajo muy similares a las del platino. SCP-148 está compuesto principalmente de platino e iridio, con composiciones de 62% y 20% respectivamente. Además, varios otros metales están presentes en su composición, incluyendo hierro, cobalto y cobre, que en conjunto conforman un 16,5% de la masa de SCP-148. Sin embargo, dado la masa del material, se tiene la teoría de que contiene sustancias adicionales que no son detectables por el análisis espectrográfico o por otros medios. Las imágenes tomadas por microscopio de efecto túnel muestran huecos en su entramado que, bajo circunstancias normales, deberían estar llenos de otros materiales. SCP-148 ha mostrado la habilidad de bloquear o de lo contrario obstaculizar las propiedades extrasensoriales de afectación mental de los organismos vivos que se encuentren en su proximidad. Este efecto, aunque difícil de medir, parece ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el sujeto y la superficie SCP-148 y es directamente proporcional a la cantidad de SCP-148 en consideración. El rango en que es detectable este efecto es de aproximadamente 0,8 metros por kilogramo de SCP-148. 1.1 toneladas de SCP-148 fueron recuperadas del Departamento de Metalurgia de la base de las instalaciones de los laboratorios Prometheus durante el barrido de la Fundación a la construcción. La documentación concerniente muestra que la sustancia iba a ser sometida a un proceso adicional, vendida y registrada como aleación antitelequinética. Sin embargo, debido a sus secuelas políticas, junto con la destrucción de las instalaciones base de los laboratorios Prometheus, adquirió un estimado de 1.3 toneladas de SCP-148 que vendió a compradores desconocidos. Los agentes de la Fundación y los contadores forenses se encuentran en proceso de rastrear los suministros restantes de SCP-148. Anexo 148-02. Se reportó comportamiento irracional y disminución en las habilidades de comunicación entre el personal encargado del mantenimiento regular del área de contenimiento de SCP-1481. Después de 3 semanas de comportamiento cada vez más anormal, 2 guardias fueron sustraídos para interrogatorio y examinación. Las pruebas revelaron que el personal antes mencionado era incapaz de interpretar lenguaje corporal y no eran capaces de notar la entonación o el fraseo de oraciones. Además, los sujetos afectados eran incapaces de determinar el estado emocional o las intenciones de otros, demostrando también un vocabulario severamente limitado. Pruebas posteriores han demostrado que las habilidades de lenguaje y comunicación de las personas regularmente expuestas a SCP-148 tienden con el tiempo a deteriorarse y desaparecer. Se ha demostrado que después de 8 semanas, los sujetos afectados se vuelven por completo mudos e incapaces de entender o comunicar solicitudes, órdenes y otras declaraciones, de forma no verbal, a pesar de mostrar una capacidad mental normal. Anexo 148-03. Una medición tomada en unos meses después de que la Fundación adquiriera SCP-148, indica que, a pesar de no hacer un incremento en volumen, la masa de SCP-148 se ha incrementado en 0.1 toneladas, un incremento en la densidad de un 9%. La fuente de masa adicional es desconocida. Reporte de incidente 148-239-1 para probar los límites de SCP-148 y su capacidad para cambiar su masa, 0.9 kilogramos de este se colocaron en una báscula y se movieron a la cámara de SCP-239. Como se había predicho, las habilidades de alteración de la realidad de SCP-239 fueron anuladas por la presencia de SCP-148. Sin embargo, la muestra de SCP-148 comenzó a ganar masa a un ritmo de 50 gramos por segundo. Después de un minuto, este ritmo comenzó a decrecer lentamente y SCP-148 dejó de incrementar su masa 40 segundos después, momento en el cual pesaba 1.4 kilogramos. Permaneció con esta masa durante 8 segundos antes de caer a 0.8 kilogramos en un espacio de 2 segundos.
Momento durante el cual, el personal dentro de un área de 60 metros, 20 veces más el rango efectivo de SCP-239, comenzaron a experimentar los efectos de SCP-239, aunque a un ritmo mucho mayor, resultando en un bloqueo hasta que los sujetos afectados pudieron ser retirados. A partir de este accidente, el contacto entre SCP-148 y objetos de alteración mental está estrictamente prohibido. Anexo 148-04 mediciones tomadas desde el incidente 148-239-1 indican que la masa combinada de SCP-148 se ha incrementado en un ritmo inesperado. Se especula que una gran cantidad de SCP-148 se encuentra en un evento similar a la muestra utilizada en el experimento 148-239. Los procedimientos de contención se encuentran bajo revisión. SCP-701, la tragedia del rey ahorcado, es una tragedia de venganza de la era de los Carolinos en 5 actos. Las representaciones de la obra se asocian con comportamiento psicótico y suicida súbito, tanto entre observadores como en participantes, así como la manifestación de una figura misteriosa, clasificada como SCP-701-1. Las estimaciones históricas ubican el número de vidas tomadas por la obra entre 100 y 10.000 dentro del período desde hace 300 años. Las representaciones de la tragedia del rey ahorcado no siempre terminan con un brote. De las 78 representaciones registradas, solo 29 han concluido con eventos SCP-701. De acuerdo a registros históricos e investigaciones, estos brotes generalmente siguen el mismo patrón. 1 a 2 semanas, 7 a 14 días, previas al evento. Durante el período del ensayo general, los miembros del reparto comenzarán a desviarse de manera espontánea del texto publicado de la obra. En lugar de ser improvisación o garfios asociados a salirse del guión, dichas desviaciones son tanto ordenadas como consistentes, como si los actores estuvieran trabajando en una versión nueva del guión. El reparto y equipo de producción parecerán no darse cuenta de estos cambios, y si estos se llevan su atención indicarán que la obra ha corrido así desde el principio. 2 a 3 horas previas al evento. El brote ocurre generalmente durante la noche de apertura, o bien en la producción con la mayor asistencia planificada, generalmente cayendo dentro de la primera semana después del comienzo de la obra. 1 a 2 horas antes del evento. SCP-701-1 comienza a aparecer sobre el escenario en la última escena del acto primero, generalmente en el fondo o a un lado de la acción principal. Puede parecer entrar o salir del escenario, pero no parece entrar jamás a la zona entre bastidores o a un área del exterior. Simplemente desaparece cuando no está en el escenario. Los actores y el equipo de producción no parecen darse cuenta o comentar algo sobre SCP-701-1, al menos al principio. Evento. SCP-701-1 aparece completamente sobre el escenario durante la escena del banquete en el acto V. Aquí, se incorporará a la acción de la obra como el rey ahorcado. Los actores entonces comenzarán a asesinarse entre ellos o cometer suicidio, a veces utilizando objetos que aparecen espontáneamente sobre el escenario. Los disturbios se desatan en el público, con los espectadores atacando al azar a cualquiera frente a ellos, independientemente de sus relaciones previas. Luego del evento, si alguno de los miembros de la audiencia sobrevive al brote inicial, podrán salir del espacio de la representación, en cuyo caso continuarán atacando en violencia aleatoria o oportunista. Las víctimas generalmente requieren ser sedadas o restringidas en estos casos. Su personalidad normal comenzará a regresar en aproximadamente 24 horas después del evento. Las víctimas sobrevivientes generalmente exhiben señales consistentes con una experiencia traumática. Algunos no tendrán ningún recuerdo del evento. Otros quedan con secuelas de forma permanente, en estado de coma o psicóticos. Para un estudio de un caso típico de un brote, véase Informe de Incidente SCP-701-1988-1, un análisis de los eventos previos al último evento no contenido de SCP-701 en 1988, durante un drama de secundaria representado. Para obtener más información sobre el texto publicado de la obra, véase el documento SCP-701-1640-B1. En resumen, SCP-701 es un virus memético autoevolutivo, transmitido por medios desconocidos a través del texto de la obra. El Dr. Laman ha teorizado que los eventos SCP-701 podrían involucrar
Esta hipótesis es consistente con un pico en los niveles detectados vía satélite en la proximidad del incidente de 1988. Los agentes de la Fundación están bajo las órdenes permanentes de suprimir cualquier actuación o publicación de SCP-701 ya sea encontrada o detectada. Sin importar nuestros mejores esfuerzos, por el contrario, sin embargo, la obra permanece completamente disponible en línea, a veces bajo títulos diferentes. Todos los intentos de detectar o aislar el origen de estas copias han fracasado. La supresión de la publicación de la obra ha sido generalmente exitosa, con la mayor parte de las copias de una edición académica de 1971 destruidas antes de su publicación. Sin embargo, las copias de la edición en rústica comercial de 1965 vuelven con cierta regularidad, tanto en bibliotecas universitarias y de escuelas secundarias. Los agentes deben obtener o de otro modo destruir estos objetos cuando sea posible. Historia. La primera publicación conocida de la tragedia del rey ahorcado fue como un cuarto en el año 1640. El autor de la obra no está listado. El editor, un William Cooke, desapareció de los registros históricos después de eso. Curiosamente, el texto no aparece en el registro de papelerías. El primer suceso conocido de un evento SCP-701 registrado ocurrió en 1846 durante una puesta en escena de la obra en Estados Unidos. Otros incidentes significativos incluyen la representación del 1910 en un pequeño teatro, la puesta en escena de 1964 en una universidad redactada, otra en 1988 en la Universidad de Rockwell, el primer evento SCP-701 exitosamente suprimido por la Fundación, la representación del 1995 por un grupo de estudiantes en California, la adaptación para televisión del 197 por una compañía de radiodifusión, producción exitosamente cancelada por la Fundación antes de su transmisión, y el incidente de 1999 en Ohio, Estados Unidos. Designado SCP-701, 1999-1. Los agentes deberían notar que las copias de la obra de veces han sido erróneamente archivadas bajo diferentes títulos o grafías del mismo. Además, fotocopias del texto de 1965 han sido encontrados circulando en todos los departamentos de teatro universitarios en el territorio continental de Estados Unidos y en el Reino Unido.